Bienvenidos al curso de fijación de precios. Avanzamos rápidamente con el primer punto a tratar sobre la fijación de precios. Muy bien, la fijación de precios tiene una importancia relevante porque en muchos emprendimientos justamente es la parte débil. El cálculo de la fijación de precios se ha hecho en base a algunos criterios, pero dejan afuera algunos puntos que son claves para que el futuro negocio resulte. El precio puede ser visto como una forma de cubrir costos. Si nos fijamos, el precio ha ido avanzando desde ser simplemente esto a ser usado para otras cosas. Lo mismo en la historia de los impuestos, podemos ver de que los impuestos en su origen fueron para cubrir costos como algunas tareas públicas, la defensa, la salud, por ejemplo. Hoy en día, muchos sistemas impositivos han sido completados usando en tantas áreas como por ejemplo el influir en la conducta de los ciudadanos a través de poner más impuesto a una conducta y menos a otra conducta. Ha sido entonces usado para cambiar la conducta de los ciudadanos, pero también para compensar a grupos o favorecer a grupos. Es decir, está siendo usado para mucho más que simplemente cubrir esos costos. Lo mismo está con el precio de los productos o servicios que tú ofreces. Entonces, primer error es simplemente calcular que este precio va a cubrir costos. Aunque seamos precavidos y dentro de los costos pongamos a nuestro propio salario lo que vamos a recibir nosotros, porque estamos trabajando, en el caso de los autónomos, estamos trabajando para nosotros mismos y nuestro ingreso mensual debe ser distribuido en ese precio. El precio debe cubrir también eso. Te digo que no siempre se tiene en cuenta eso también. Pasamos entonces a los costos. Los costos pueden ser directos o indirectos. Los costos directos son los costos que suben cuando sube tus ventas. Porque si tú vendes un producto, vamos a suponer, tú vendes lámparas y distintos tipos de iluminación, lógicamente, un costo directo es las lámparas que tú compres y revendes, ¿verdad? Pero hay otros costos que no son directos, que son indirectos. Costos de reclame, costos de material de oficina, papelería, en fin, costos que no necesariamente aumentan porque aumentan las ventas. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esos dos tipos de costos. El precio debe cubrir todos esos costos. ¿Y cómo lo hacemos? Muy bien, lo hacemos a través de una plantilla que al final de este curso tendrás acceso en forma totalmente gratuita, donde podrás calcular. Haremos una especie de pronóstico de los posibles costos y entonces así obtendremos cuáles son más o menos los costos mensuales que ese precio debe cubrir. Lo importante es de que el costo tuyo por tus horas de trabajo que vas a invertir y porque desde el comienzo de tu empresa tú has fijado que quieres tener un ingreso X, que es lo que tú necesitas básicamente para cubrir tus gastos y para también tener todos los beneficios que tú deseas. Muy bien, estás dispuesto a trabajar como autónomo y quieres tener tanto dinero. Eso debe ser distribuido tomando algún tipo de base. Por ejemplo, las horas de trabajo. En este caso lo vamos a hacer fácil, tomamos por cantidad de horas de trabajo. Y entonces tenemos que llegar a la suma total de que mis horas de trabajo, si lo que vendo son servicios, entonces el precio de mis servicios puede ser calculado en forma de horas de trabajo. En cada una de esas horas de trabajo irá una parte de mi ingreso, de mi salario, lo que yo cuesto, y a eso sumado todos los costos del mes. Entonces, si yo pienso que voy a trabajar tiempo completo, 5 días a la semana, 8 horas, son 160 horas, ¿verdad?
Yo digo, ¿cuánto debe costar mi hora de trabajo si pienso que voy a trabajar 160 para obtener lo que yo cuesto, mi salario, más esos costos? ¿Me da o no me da? Eso es entonces lo más básico. ¿Tu ganancia para cuándo? Este punto entonces es clave porque no es algo que todo el mundo piensa. Cuando yo hablo de la ganancia, no me estoy refiriendo a ese salario básico que tú necesitas para cubrir tus gastos. Estoy hablando que tu firma necesita poder desarrollarse, necesita poder hacer inversiones, crecer. Un negocio es planificado para crecer, no para estar estático toda su vida. Y si te fijas, hay muchos negocios, muchos autónomos que han quedado estáticos. ¿Por qué? Muchas veces es porque ese precio de entrada no contempla la ganancia. La ganancia es la parte del precio que yo cobro que corresponde a cubrir esa ganancia extra. Esa ganancia extra es básica porque con eso nos estamos desarrollando, con eso vamos a poder invertir, con eso vamos a poder afrontar nuevos costos imprevistos. Ojalá cubra inversiones, porque de eso se trata. Esas ganancias tienen que cubrir inversiones futuras para desarrollarse. Entonces, cuando calculamos el precio y decimos si mi hora de trabajo será 200 o 300 en la moneda que sea, pues seguramente dice 320 en el caso de que tú quieras cobrar esa ganancia. Y debes hacerlo porque si no quedarás estáticos, que es el problema de muchas empresas autónomas, de muchas pymes, de muchas empresas pequeñas. Entonces la pregunta, ¿quién financia tu sueldo? El precio que paga el consumidor. ¿Quién financia las inversiones futuras y tu ganancia? El precio que paga el consumidor. ¿Y quién paga los impuestos de final de año? Estamos claros que cuando decimos que estamos financiando tu salario, también están incluidos ahí los impuestos que corresponden a tu ganancia, a tu salario, a tu renta anual. Eso ya está claro. Pero ahora estamos hablando de otro impuesto. El impuesto, en el caso de que muchas empresas tengan ganancia, se les cobra un impuesto. Ese impuesto debe ser pagado por algo. ¿Dónde va eso? En el precio, en forma de un porcentaje. Veremos que la forma más fácil es de agregar porcentajes y decir así, de que a los costos estos más el costo fijo de mi salario, le voy a agregar porcentajes. Un porcentaje entonces irá a parar a el impuesto que yo sé que más tarde o más temprano se me cobrará por la ganancia del año. Pueden ir en el precio, que pueden influir. En este caso voy a usar la palabra influir en el precio porque me estoy refiriendo no tanto a cubrir un costo, a financiar un costo, sino que a través del precio también puedo yo dirigir qué tipo de consumidores quiero. Es un instrumento del marketing. Si tengo un restaurante, por ejemplo, y quiero determinado tipo de clientela, entonces puedo bajar el precio o subir el precio. Lo normal es que suba el precio, porque si he querido tener un restaurante de muy bajo precio, ya eso lo tendré solucionado bajando los costos al máximo. Pero al revés, si yo ya tengo definido más o menos el precio que cubre todos estos puntos anteriores, pero aún así yo quiero un tipo de clientela más selecta, quiero incluso disminuir la cantidad de público, de consumidores, pero quiero que sean de determinado poder adquisitivo, entonces lo que hago es subo el precio y con eso logro entonces elegir ese nicho de mercado que yo quiero. En el caso de los restaurantes muchas veces es así. El precio es alto porque están seleccionando el público que quieren. Conclusión, entonces el precio en este caso no es tanto para cubrir un costo, sino para ser un instrumento de marketing, una forma de definir mi nicho de negocio. Pero también es muy válido para cualquier emprendimiento. Analiza el precio entonces desde este punto de vista también, si es tu caso. He visto en muchos emprendimientos que el precio es simplemente el valor que yo estoy ofreciendo principal en mi presentación
en el mercado, en mi forma de competir. Estoy compitiendo con el precio, porque parto de la base de que para abrirme un lugar, conseguir clientes, debo ser muy barato. Y este es un gran error. No porque en sí no sea una alternativa, sino el error está en pensar que es la única y que tú debes obligatoriamente que hacer eso. No, no es obligatorio. Puede ser otra alternativa. Piensa lo siguiente. Si bien es cierto que ser barato te permite entrar al mercado, estás entrando a un mar rojo. Vamos a tener dos imágenes, el mar rojo y el mar azul. El mar rojo simboliza un mercado donde hay tantos barcos piratas en guerra compitiendo entre ellos, que ese agua de ese mar está teñida de rojo de sangre. Uno entra ahí y hay una competencia mortal. En ese mar rojo la cosa es muy dura, pero lo que pasa es que tú definiste que quieres entrar a ese mar porque estás obligado a tener bajo precio. Hay miles compitiendo por el bajo precio, incluso tan bajo que no le da para cubrir ni siquiera sus costos, ni su ganancia, ni su desarrollo. Si tú entras en eso, entonces, ¿qué pasa? Lo que está sucediendo es que en esa competencia se están anulando mutuamente. Uno de los dos va a morir. El único que gana con eso es el consumidor, porque van pasando. Se integran nuevos al mercado rojo, a ese mar rojo, y mueren varios prontito. Y así van entrando. Y el consumidor sobrevive, tiene buen precio, pero el autónomo no sobrevive. Está en el mar rojo. El mar azul. El mar azul es muy tranquilo. ¿Qué significa eso? Que tú has definido tan bien tu nicho de mercado, que te has metido en un nicho muy especial de pocos competidores o ninguno. Si decimos ninguno es porque tú has hecho disrupción. Es decir, tú mismo has creado un tipo de servicio que ha creado su propio mercado. Eres el único. Definiste tan bien ese servicio y ese mercado que ahí estás solo. De pronto no será por mucho tiempo, pero si fuiste el primero, serás líder en ese mercado. ¿Vale la pena entonces dedicar un poco de tiempo a ver si no podemos con tu producto o tu servicio estar en un servicio o producto que es disruptivo, que rompe con todo lo establecido y que por eso crea su propio mercado azul, donde tiene mucha paz, donde no se está desangrando y donde no compite con el precio. El precio, que él es líder, lo fija él mismo. Esto sí es un paraíso para una empresa. Y muchísimas empresas, de las más grandes, están justamente trabajando para estar en el mar azul y no estar en el mar rojo teñido de sangre. Hemos llegado al final. La parte práctica es el uso de una plantilla en Excel que te permitirá calcular rápidamente los puntos básicos que hablamos. Antes, todos los pasos previos a haber hablado de este punto disruptivo del mar azul, porque ese no es producto de una plantilla, es producto de un análisis de tu negocio más a fondo, quizás más cualitativo que cuantitativo. Aquí, en la plantilla de Excel, el análisis es cuantitativo, pero muy importante, muy básico, porque te refresca la mente de qué cosas debes tener en cuenta y dejar que la plantilla de Excel haga sus sumas. Hay partes de la plantilla de Excel abiertas para que tú la uses y rellenes con datos, y otras fórmulas se encargan de darte un valor que ese está bloqueado para por error, no romper la fórmula que está detrás. Pero en definitiva es un modelo que sumará
las horas que estás dispuesto a trabajar en tu trabajo, en tu producto o servicio para crearlo, los costos directos que tendrás, los costos indirectos, todos los impuestos, y ahí, si alguien lo está usando fuera de Suecia, tendrá que ajustar, es ajustable, el costo de los impuestos. Y esa plantilla te dará que tienes que cobrar por estos servicios, por tu hora de trabajo, tienes que cobrar X cantidad. Esta plantilla, atención, está hecha para la venta de servicios. El producto debe ser hecho con otra plantilla porque el producto puede ser usado, este cálculo, con llaves, con porcentajes que corresponden a distintas categorías de costos y que se usan como base para la distribución, no solamente las horas de trabajo, como en este caso, sino otras bases, como por ejemplo salarios empleados, como por ejemplo maquinarias que son un costo directo y que tienen un desgaste por hora, un costo por hora, por ejemplo. Entonces, un daño calculado después de tanta X cantidad. En fin, esta plantilla es más útil en los servicios, pero como sabemos que en muchos países, como en Suecia, el 90% de los emprendimientos son de servicios, entonces hemos creado esta plantilla. No dudes en contactarme si quieres ajustar la plantilla a un producto físico. Y con esto entonces espero haber hecho un rápido repaso de lo que es el precio. Y no olvides, este punto es fundamental en el comienzo porque será lo que te permite sobrevivir o no al sistema impositivo, principalmente. Si te equivocas en el precio, tendrás problemas para pagar los impuestos, de seguro. Ya lo hemos visto cantidad de veces. Gracias por haber participado entonces en este curso. Espero que te haya rápidamente abierto a lo que realmente es la fijación de precios, lo importante que es. Dale importancia y continuamos entonces con un nuevo capítulo mañana en este rápido curso de emprendimiento para emprender ya y para estar en 10 días registrado como autónomo. Mi nombre es Edgar Dawson, te agradezco mucho y si piensas que alguien puede estar interesado en esto, compártelo. Es totalmente gratuito y muy agradecido por eso.